La tectónica de placas es toda esa cantidad de recorrimiento de las placas continental o todo el tema que está viendo y que son los que producen los terremotos en general, y también producen las cordilleras y producen los mares y producen que los continentes se reacomoden. Entonces es un sistema muy grande, muy, o sea, sumamente gigantesco, del que también sabemos muy poco. del que da muy poco, pero también hay que saber algo, es que, y hay teóricos que están diciendo, si no existiera tectónica de placas en la Tierra, no existiría tampoco la vida. Y hay gente que está, o sea, ya hay unos científicos que están investigando, o sea, la vida en otros planetas, están tratando de identificar cuáles son los factores, y ya han identificado la tectónica de placas, es un factor fundamental de la vida. Entonces, si bien existen los terremotos, de pronto hay que plantear que si no existieran, tampoco existiríamos nosotros. Entonces Y ahí es una primera los reflexión terremotos, que quiero simplemente abrir un interrogante, y es que, porque me causaba, tal vez como que tristeza en algunos casos, cuando entrevistaban acá a una persona de Maloca, en donde pues miraba como la visión de la NASA y, y en donde todo el mundo sueña con la Luna y con Marte, pero ni siquiera conocemos bien la Tierra. No tenemos ni idea de yo digo que siempre me suena el viaje al centro de la Tierra, que no sabemos o sea, conocemos algunas cosas y hay mucha gente investigando, y ahí donde tenemos que empezar muchas de las cosas que conocemos son cosas que otros investigadores con otros objetivos se han venido centrando. Igual en Latinoamérica tenemos que empezar a entender un poco, y yo pienso que en el caso de los terremotos, la gran lección que se ha aprendido y que tenemos que aprender es que tenemos que tener un equilibrio, o sea, que no podemos crear por crear sin pensar en la naturaleza. O sea, eso se volvió, y cada vez más en el desarrollo industrial, donde se ha crecido sobre todo muchos o sea, muchos adelantos a nivel de construcciones y todo ese tipo de cosas, porque realmente ¿quiénes son los que sufren en un terremoto? No, los que están en un edificio, o los que están en una ciudad. O sea, vos imaginate vos en el campo, o sea, que lo único es que se abra la tierra. ¿Sí me entendés? O sea, no está directamente relacionado, está directamente relacionado es con el desconocimiento que el ser humano tuvo de la naturaleza, y que se creyó en algún momento de que estaba desligado de ella, y volvemos al mismo tema anterior, que es el equilibrio. Y absolutamente después de que se empezó a entender, a medir de que eso es natural, lo que se ha empezado a abordar es realmente una convivencia y un equilibrio con la naturaleza, y ahí desde donde vivimos hasta como nos movemos, entendiendo que los terremotos y eso son factores naturales. Un volcán, o sea, ¿cómo vas vos? O sea, vos no puedes erradicar los volcanes, o sea, o que convivir con ellos, tienes que armonizarte con ellos. Y ahí hay un ejemplo grande a nivel mundial que hay que seguir, y creería que a esos ejemplos mundiales hay que apuntarle. Por ejemplo, Japón esa isla está en una confluencia de placas, tiene terremotos todos los años, y los japoneses están aprendiendo, no puede decir que ya aprendieron. Hace una década tuvieron lo de Kobe, que fue un terremoto terrible y todo el cuento, pero ya hay muchos avances técnicos en construcciones, en cómo hacer hay un término, hay unos sismos resistentes, otro que sismo, que bueno, que pueden asimilar ese tipo de fuerzas, y son disciplinados y actúan, y hay que tener en cuenta. Nosotros ya estamos, aquí hay, por ejemplo, en Bogotá va a haber un simulacro de terremoto. Se ha dicho que Bogotá tiene ese problema. Entonces va a haber un primer simulacro grande en octubre, del 9 al 12, donde invitamos a todo el mundo a participar, a que tengan esas disciplinas, porque esos son que el simulacro, aparte que va a ser el test de muchas organizaciones de emergencia, la reacción que normalmente los simulacros se orientan hacia eso, que todo el mundo reflexione, que sea un día para que reflexionen respecto a realmente qué se puede hacer contra eso, sí, y orientar esa postura y esas visiones respecto a soluciones, y realmente a prepararnos. Claro, hay que prepararse. Y en eso los japoneses son supremamente más disciplinados que nosotros. Todos los años hacen simulacros. Nosotros el primero en tal existencia de Colombia, el primero. Deberíamos hacerlo más seguidos para que no nos cojan ese tipo de desastres
sin, pues sí, nos quedan desprevenidos, No, tenemos que aprender, exacto. aprender. Entonces, vamos a seguir con este tema y vamos a empezar ya con el tema de otro tipo de desastres. Entonces, ya hablamos tangencialmente de terremotos y volcanes. Tangencialmente el tema volcánico. Estamos en una región muy volcánica, hay que aprender a convivir. De los más grandes desastres volcánicos han ocurrido en nuestra región. Tenemos que aprender a convivir. Pero entonces hay otro tipo de desastres. Los desastres que son directamente relacionados al clima y que particularmente Latinoamérica tiene vulnerabilidades en temas de huracanes en todos sus litorales y es otro tema pues fuerte. Entonces los huracanes también se han sobre todo los que tienen que ver con el clima, muchas veces lo han relacionado con la influencia del ser humano. Voy a decir algún argumento, o sea, no sé si sea falso, no sé si sea verdad, no sé, simplemente me encontré ese argumento, lo quiero socializar y es el siguiente. Hay científicos que dicen que si hubiera las zonas más afectadas del calentamiento global, se sabe que son los polos y todo el cuento, ya es el de hielo y todo el cuento. Los científicos dicen que la principal causa de que los huracanes se den en estas regiones tropicales es precisamente el cambio, la diferencia de temperaturas entre los polos y que hay un calentamiento global, esa diferencia se va a disminuir según ellos y por lo tanto van a haber menos huracanes. Son posturas, son de todo. Entonces el tema ahí es no centrarse de pronto mucho en las causas, son fenómenos que superan en este momento la capacidad humana en temas de causas. Los huracanes van a seguir existiendo y eso en este contexto actual es muy difícil que el hombre piense que va a poder combatir directamente las causas de un huracán. Lo que sí va a poder combatir son las consecuencias. Exacto, ¿no? Y ahí es donde lo que tenemos que pensando es cómo nos preparamos para esas consecuencias. Claro. O sea, y ahí va dentro del argumento que veníamos del cambio climático, en ese caso los desastres, es que el clima cambia y va a seguir cambiando. Y las manifestaciones del clima o de la tierra o la naturaleza van a seguir sucediendo. Lo que tenemos es que seguir aumentando, que estamos apenas naciendo en nuestra capacidad para poder medir y predecir. Sí. O sea, estamos arrancando. De ahí que precisamente estamos en una situación histórica en donde empiezan a surgir nuevas hipótesis, a surgir nuevos experimentos, a surgir nuevas reflexiones, y realmente lo que hay es una mesa de muchas reflexiones, de muchas hipótesis, y arrancando con las conclusiones que comenzábamos el debate, en donde todos, si vivimos en microecosistemas, toda la planeta Tierra son totalmente distintos, interrelacionados pero distintos. O sea, aquí en Bogotá no vamos a ver un huracán o un tornado. No, jamás. En Estados Unidos los tornados, pues no es por las películas, pero son del día. Y en las zonas costeras, exacto, las zonas costeras van a tener una serie de consecuencias por la subida y por la bajada, porque eso es natural. O sea, pretender de que el planeta Tierra se quede estancado en una temperatura o o sea, eso es imposible, imposible. Los continentes que conocemos hasta el momento, otro tema, o sea, los continentes en algún momento de la historia van a desaparecer, se van a crear otros, se van a fusionar, no tenemos ni idea. Y cada vez eso ya pasó era un de hecho ha pasado 2 veces, han habido 2 grandes supercontinentes que se desgregan, Pangea, el segundo, hay otro anterior, y se vuelven a agregar y se vuelven a agregar, o sea, el tema nos trasciende, temas absolutamente en este momento de la humanidad nos trascienden temas de